Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un constituyente por el sector trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Wills Rangel Portevez, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Wills, bienvenido, hermano. Gracias. Gracias por estar aquí. Yo quiero que comencemos hablando un poco sobre lo ocurrido el pasado lunes. Una movilización popular, nutrida, no tan solo del pueblo venezolano, sino de diferentes organizaciones políticas y sociales que hicieron vida para conmemorar un año de la elección presidencial donde resultó victorioso nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo viviste esa movilización? Bueno, sí, 2 días. Muchas gracias, Adolfo. En nombre de la clase obrera, un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, y en especial pues al sector petrolero. Sí, efectivamente, hace un año ya, el pasado lunes, que el pueblo venezolano soberanamente acudimos a las urnas electorales una vez más con el mejor sistema electoral que existe en el mundo entero. Y jamás nunca en Venezuela había existido un sistema electoral como el que tenemos actualmente en nuestro país. Y bueno, mayoritariamente, con un 67% aproximadamente, salió electo nuestro obrero, nuestro hermano, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Y bueno, es la ratificación del pueblo venezolano al programa de Chávez. El programa de Chávez, que está diseñado en la Constitución de la República Bolivariana. Bueno, y el lunes salió el pueblo, tanto en Caracas como quiero decirte que en los demás estados también hubieron movilizaciones sectoriales y territoriales. En todo el país, un día de alegría para los chavistas, para los venezolanos y venezolanas que soberanamente nos dimos un presidente reelecto que va a desarrollar el plan de la patria, que va a desarrollar la Constitución de la República Bolivariana y que va a defender la soberanía por encima de lo que sea necesario, y que, bueno, nosotros nos dimos ese presidente y que debemos ser respetados por aquellos que, habiendo sido invitados a participar, porque recuerda que aquí en este país el voto es libre, 19 millones de venezolanos y venezolanas estaban convocados para elegir un presidente. Bueno, nosotros acudimos a votar y los que no acudieron deben respetar a esa mayoría que acudimos a votar. Y lo ratificamos en la calle y lo ratificamos en los pueblos que nos apoyan, pues. Sobre todo en el sector de los trabajadores, que a nivel latinoamericano tenemos un apoyo absoluto, porque quiero que sepas que hemos recibido apoyo de todas las centrales de trabajadores, de las federaciones, todas las formas de organización. Allá los gobiernos que son lacayos del imperio, que son acólicos del imperio yanqui, bueno, no apoyan a la revolución, no apoyan a la independencia de los pueblos, pero los trabajadores, el pueblo llano, sí apoya a la revolución y es el faro de referencia, conjuntamente con los hermanos cubanos, para la emancipación de los pueblos. Así es. Will, mencionaste el tema del plan de la patria. Yo creo que es algo bien importante y hay que recalcarlo cada vez que tengamos oportunidad. Yo creo que primera vez en Venezuela que un presidente, no tan solo es que hay una oferta electoral, porque todo presidente, todo candidato presidencial siempre ofertaba, decía que iba a hacer algo, pero en la Cuarta República estuvimos acostumbrados a que eran puras ofertas y nada se concretaba. Ahora el presidente queda sujeto en su mandato presidencial a un plan de la patria que de paso ya la Asamblea Nacional Constituyente le ha elevado el nivel. Eso es un primer comentario. Y segundo, quisiera que me dieras tu opinión sobre eso que nos dijo el presidente Nicolás Maduro, sobre un posible adelanto de las elecciones del Poder Legislativo. Bueno, sí, efectivamente sabemos que Chávez lanzó su plan de la patria con el concurso del pueblo. Es su plan, pero el presidente Nicolás Maduro fue más allá y 3,5 millones, 3.700.000 venezolanos y venezolanas de todos los sectores, sectorial y territorialmente, colocamos allí propuestas para vernos visibilizados en el plan de la patria, contrario a la Cuarta República, que obviamente era el plan del Fondo Monetario, del Banco Mundial, hecho en bufetes diseñados para colonizar más a la patria y sobre todo para expoliarles todo el capital económico de nuestros recursos
tan importantes que tenemos en el país y que nunca llegaron a la sociedad, pues. Entonces, bueno, este plan de la patria, aquí nos hemos visibilizado todos. El presidente lo va a impulsar, estamos hablando de comunas, un Estado comunal, asumir el poder, la transformación del Estado, una serie de cosas que están allí plasmadas y que, como tú bien dices, es el resultado de la opinión de un pueblo. Así es. Entonces, bueno, eso es trascendental y son las cosas que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Imperio no nos perdona a la Revolución Bolivariana, pues que sea el pueblo gobernando como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo diseñó Chávez. Entonces, bueno, eso para nosotros es trascendental y queda en nosotros cumplirlo. Y por supuesto tenemos al amigo, al presidente allí, que se va a encargar de direccionar ese plan de la patria y de una vez por todas transformar al Estado. Así es. Me decías en el tema de El posible adelanto de las elecciones. de las elecciones de la Asamblea Nacional en desacato, ¿no? Bueno, es necesario, exactamente en la Constitución está la Asamblea Nacional, pero como quiera que estos fariseos que están aquí, que están al servicio del imperio, al servicio de que venga un gobierno de afuera, por encima de el pueblo, lo acaben, los cadáveres, ellos dicen que eso es para ellos una inversión necesaria. Todo el afán de ellos es servir de andamiaje para entregar nuestras riquezas al imperio una vez más y que volvamos a lo que era la Cuarta República. Bueno, nosotros creemos que ese poder necesario debe legitimarse y bueno, es necesario todo sea legitimado, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales. Y es el único, el poder legislativo, El que no sea poder legitimado. legislativo, además que está en desacato, y le crea un gran vacío, y por eso emergió para la paz, para la conducción desde el punto de vista de la legislación legal, la Asamblea Nacional Constituyente como un poder supra, por encima de todos los poderes. Fue necesario convocarla al presidente, hacer uso de esa Constitución de la República Bolivariana en sus artículos que lo plasman allí en el 367 y el 368 y 69, ¿no? Hacer uso de ellos para poder tener sustentabilidad en la sociedad, pues. Entonces, bueno, el presidente hace el llamado, nosotros como trabajadores, como pueblo, estamos prestos a ir a ese proceso, legitimar tan importantes órganos del Estado y, bueno, reiniciar aquí, tener aquí unos constituyentes o en este caso unos diputados, legisladores que de verdad defiendan los intereses de la patria y que crean realmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para no ser más nunca apéndices de ningún imperio, llámese como se llame, ni tampoco entregar la soberanía a nadie. Así es. Will, también vimos el pasado lunes una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que tildarla histórica no sería exagerado. Palabras del diputado Pedro Carreño, amigo, quien enviamos un saludo desde acá, desde SENACE. Se elevó una propuesta a consideración de ustedes, de los constituyentistas, de extender la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente por lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, la gente cree, Will, perdón que te interrumpa, que la única misión que tiene una Asamblea Nacional Constituyente es redactar una Constitución. Y por eso algunos, la derecha venezolana, ya lanzando sus matrices de opinión, ha lanzado esa bola. Pero el pueblo consciente, que hoy en día está mucho más instruido que antes, sabe perfectamente que esa es una de las misiones que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, pero no es la única. Sí, por supuesto, y menos en un estado como estamos actual, pues, un momento donde hay ese vacío de poder de la Asamblea Nacional y bueno, nosotros de alguna manera hemos tenido que asumir todas esas visiones que tendría la Asamblea Nacional porque, bueno, ellos andan en otro plan, pues, andan en un plan diferente al de la gobernabilidad, un plan diferente al de la soberanía, un plan diferente a defender la Constitución y bueno, eso pues de alguna manera, decía Pedro Carreño allí, plasmaba todas las leyes o los decretos constitucionales, constituyentes que hemos
emanado desde la Asamblea Nacional Constituyente y todas las leyes que hemos tenido que, todos los decretos que hemos tenido que lanzar para, bueno, desde cambiar la fiscal. Desde allí, bueno, hay un debate y bueno, todo eso ha sido. Sin embargo, además de eso, estamos debatiendo en las comisiones. Todas las comisiones están en pleno debate de, bueno, de algunas cosas que debemos transformar o profundizar en la Constitución. Entonces, bueno, la tarea para la cual la Constituyente llegó es para la paz. Claro. Una de las tareas fundamentales era para la paz y todavía estamos en deuda con el tema de la paz. Sigue una Asamblea Nacional en desacato. Debemos lograr que esa Asamblea Nacional se regularice en su actuación y para eso es necesario la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, toda nuestra dirección, de acuerdo al ritmo de cada una de las comisiones, se determinó que era necesario, por lo menos, no significa que puede ser definitivo hasta el 31 de diciembre del 2020, pero por lo menos creemos que hasta allá vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado dentro de la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente a través de todas nuestras comisiones y por supuesto luego pues eso plasmarlo en la Constitución. Hablaba Ezcarrá sobre algunas cosas que hay que profundizar, mejorar. Hablaba él de que en el 99 se fue muy poético, muy bueno, una sociedad que, bueno, de verdad, a los 20 años después, bueno, ha hecho otra realidad y, bueno, hay cosas que resolver allí. Claro. Y eso requiere, por un tiempo, requiere concentración, requiere pausa y por eso es que se decidió alargar a 1 año y 6 meses más o menos la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, ya para terminar e irnos al corte, Wills, mencionaba también el doctor Ezcarrá, que tú lo citaste, que en Venezuela hemos tenido 27 constituciones hasta ahora, pero que la única constitución que ha sido votada y aprobada por el pueblo es la constitución actual de 1999. Es decir, solo en revolución eso fue posible. Y es una de las cosas que ahorita la derecha venezolana utiliza como herramienta, pero eso es algo que cuando estaba en vigencia la constitución del 61 y las anteriores, jamás se les ocurrió pensar eso. Eso fue un logro de la revolución, no tan solo para el pueblo chavista, sino para todos los venezolanos. Un comentario para irnos al corte. Sí, la constitución nuestra no es una constitución cerrada, es un programa de gobierno. Y por eso, bueno, ha permitido todo lo que ha ocurrido acá. O sea, un programa donde el pueblo innova, va innovando, participando y tiene el deber de estar allí, verse reflejado en esa constitución. Por lo tanto, es totalmente diferente a las otras constituciones que hubieron acá en la Cuarta República. Ahora, Wills, vámonos al corte y al regreso te propongo algo. Tú hablaste de que la derecha venezolana estaba en otro plan. Analicemos un poco cuál es ese plan de la derecha venezolana actualmente. Ellos han dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pareciera que la electoral es la única que no está. Hablemos de eso al regreso. Wills Rangel por TVs, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. No se aparten que ya venimos. De vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del constituyente Wills Rangel. Wills, el pasado 30 de abril amanecimos de golpe. Una nueva aventura de la derecha venezolana, esta vez bajo engaño, con la mayoría de los militares que allí se encontraban. Las noticias en las redes sociales decían que habían tomado la base militar de La Carlota, cuando lo que habían tomado era un canal de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Pero más allá de lo risible que pudiera ser, porque son malos realmente, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que esto deja en evidencia una vez más que dentro de las opciones que ellos manejan, la de la violencia, la de golpe de Estado, pues tienen un lugar preponderante en detrimento de una opción electoral, de respetar un resultado electoral que apenas está cumpliendo 1 año y que el presidente tiene apenas meses en el ejercicio de sus funciones. Yo quisiera que me hicieras una precisión en ese sentido. Bueno, sí, tú lo has dicho, una aventura, ¿no? Los aventureros es lo que tenemos en la política venezolana. De verdad que
pero también una aventura que tenía un objetivo, ¿no? Creo que más es el objetivo venderse hacia afuera, a sus amos, darle un mensaje a ellos. Pero bueno, nosotros tenemos una dirección. Nosotros tenemos una dirección política, primero, y tenemos una dirección del presidente que ha pedido siempre tranquilidad, nervios de acero y va a conducir la revolución tal cual como él lo tiene diseñado, como él lo sabe hacer, porque para eso, bueno, estuvo su preparación pues, en el tiempo con el presidente Chávez y en lo internacional, en lo estratégico, y una dirección política donde está el camarada Diosdado Cabello pues, al frente, en la calle, en el día a día, que bueno, nos va a garantizar que no vamos a caer en ese chantaje. Y el pueblo sabe que ellos no van a ir por una vía electoral porque, primero, que no tienen la gente para ganar, segundo, que no es el objetivo. Con la constitución que tenemos, a través de unas elecciones no podrán saquear el país, entregar todas nuestras riquezas, tanto petrolíferas, auríferas, todo gasíferas, todo lo que tenemos, todas nuestras riquezas que tenemos en la patria, que es lo que más temprano que tarde nos va a permitir la independencia definitiva y soberana de nuestra patria y la emancipación del pueblo, ¿no? Y bueno, ellos apuestan a vías, subterfugios, trampas, engaños, tratar de comprar militares. Bueno, viste, lo más reciente, como no tienen militares en Venezuela, no tienen las Fuerzas Armadas, bueno, ellos prefieren ir a hablar con las Fuerzas Armadas yanquis, con los gringos, para pedirles que invadan la patria. Entonces, bueno, de manera tal que son unos aventureros, pero el pueblo consciente, el pueblo que sabemos realmente hacia dónde vamos, no vamos a permitir nunca que, con el liderazgo de nuestro presidente, no vamos a permitir que aventuras de este tipo tengan algún tipo de éxito en esta patria. Wills, ¿cómo evaluar la respuesta contundente del pueblo venezolano el 30 de abril? Porque en cualquier otra situación el pueblo hubiera salido masivamente de la autopista Francisco Fajardo, una lucha de pueblo contra pueblo. El 1 de abril salimos masivamente. El 1 de mayo, el siguiente día, el pueblo le dijo al mundo con quién estamos, ¿no? Casualmente, para nosotros como trabajadores, decíamos nosotros que el 1 de mayo se nos adelantó. El día 30 mismo manifestamos en las calles, nos fuimos a Miraflores, estuvimos allí, pasamos el día, la noche arengando. Desde Guayana venían unos compañeros de trabajo, porque veníamos también con el tema del blackout eléctrico que nos dieron, el ataque artero maligno pues contra el sistema eléctrico nacional, donde allá en Guayana, en el Guri, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, todas y cada una en su sector, los petroleros y los electricistas nos conseguimos allí para extinguir, primero para extinguir el incendio. En la extinción del incendio participamos todos en un equipo. Luego en la restauración del sistema eléctrico nacional. Y bueno, nosotros planificamos venirnos desde Guayana, pasar por la faja petrolífera de Orinoco, desde Guayana los eléctricos, los trabajadores de las empresas básicas y conseguirnos con nosotros los petroleros en la faja, por lo emblemático que para nosotros significó el decreto 5200 en Cerro Negro, donde echamos de este país a la ExxonMobil. Entonces, bueno, el comandante Chávez a través de ese decreto 5200 y venirnos a Miraflores. Pero bueno, esto adelantó todo y nos vinimos una vez a una vigilia, mira, pueblo por todas estas calles hacia Miraflores, a proteger y acompañar al presidente para recibir las instrucciones del alto mando político y del presidente de la República para actuar, pues. Y bueno, el 1 de mayo todo el mundo entero, el pueblo venezolano vio, todos estos apátridas vieron con quién está el pueblo. 14 kilómetros aproximadamente de gente, hombres, mujeres, pueblo. O sea, más allá de los trabajadores y las trabajadoras, se sumó todo un pueblo. Así es. Como debe ser. Todo un pueblo consciente que sabe que es en esta revolución donde hemos logrado cosas importantísimas y que vamos a lograr muchos más. Por ejemplo, con el tema de la inclusión, las misiones,
la construcción de las viviendas, la garantía de la educación gratuita, la salud, a pesar de todo lo que nos han golpeado. Y bueno, el bloqueo es parte de eso. Claro. El bloqueo es para crear desesperanzas en nosotros como pueblo y bueno, hacer ver, mandan entonces los caballos de Troya a los medios de comunicación, bueno, a culpar al gobierno de todo. Pero no hablan nada de defender la patria, de defender la soberanía, ni hablan nada de pedirle a los Estados Unidos que cese el bloqueo, que nos permitan actuar. Si la revolución es mala, si la revolución no sirve, como dicen ellos, bueno, permítanos que la revolución gobierne y que a ver qué pasa, pues. A ver qué pasa. Y simple y llanamente nosotros queremos es ser soberanos, tener independencia, no depender de un fondo monetario, de un banco mundial que obligue que el gobernante de turno le quite las prestaciones sociales a los trabajadores, que el gobernante de turno tenga que quitarle las pensiones a los trabajadores y a los pensionados o a las amas de casa o los pescadores que han sido pensionados al tener los hombres 60 años y las mujeres 55 por ser venezolanos, pues, por haber trabajado en un hogar nada más encomiástico y más grande que una ama de casa. Un trabajo del hogar es extraordinario. Los pescadores, que son de alguna manera trabajadores independientes, antes no eran pensionados ni visibilizados en eso, hoy lo son. Si llegara aquí la Cuarta República o estos lacayos del imperio, inmediatamente aquí imperará, el imperio será del Fondo Monetario, el Banco Mundial, que todo es contra los beneficios sociales de los trabajadores y de un pueblo. Así es. Will, la respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno Nacional, el presidente Maduro al frente, con ese golpe de Estado del 30 de abril. Ya desde la Asamblea Nacional Constituyente se han allanado algunas inmunidades de diputados que además ahora andan escondidos, jugando al escondite dentro de las embajadas, corriendo de un lado para otro, no hayan dónde meterse, cobardemente, porque así son además. Sí. Nadie asume la responsabilidad de haber estado allí ese día, de haber aupado un golpe de Estado, de haber querido deponer por la fuerza a un presidente legítimo. Nadie asume esa responsabilidad. Pero además, hoy en día las redes sociales, que ellos las utilizan muy bien, valga el reconocimiento, fueron su peor enemigo, porque por las redes sociales salían todos tomándose fotos, grabándose videos, que ahí están las evidencias más palpables de esos diputados en la participación de un hecho tan deleznable y tan condenable como es un golpe de Estado. Entonces, ya la Asamblea Nacional Constituyente se puso al frente y allanó algunas inmunidades de algunos diputados. Están bajo análisis, tengo entendido, algunas otras. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, efectivamente, pues, cumpliendo el papel que debemos cumplir ante la solicitud de la Fiscalía y todas las evidencias de todos estos pseudodiputados, diputados que están allí en la Asamblea Nacional, que está actuando contra el pueblo. Bueno, nosotros soberanamente le quitamos la inmunidad, porque la inmunidad parlamentaria no puede ser para delinquir, no puede ser para violentar los derechos de un pueblo, la tranquilidad de un pueblo. Y bueno, están a la orden de los organismos de justicia del Estado, quienes tienen que hacer justicia. O sea, la única forma de que haga paz en este país tiene que hacer justicia, porque bueno, como si nosotros seguimos perdonando y perdonando, claro, vendrán más traiciones y más traiciones. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente allanó estas inmunidades parlamentarias a estos señores y una vez, bueno, se fueron hacia las embajadas de los países que apoyan al imperio yanqui, que son las embajadas que pueden ellos ir, pues. Entonces, bueno, pero la justicia va a llegar, la justicia llegará en su momento y aquí en este país pues volveremos a la paz, volveremos a la tranquilidad y con la conducción de un presidente obrero, un presidente como Nicolás Maduro Moro, con la dirección política estratégica de la revolución, nosotros lograremos la estabilidad política que es tan importante para, por supuesto, lograr la transformación del Estado y que cada día nosotros pues tengamos más y mejor producción y logremos
de una vez por todas consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores y de un pueblo que necesita de ese poder adquisitivo para poder desarrollar fuertemente todas nuestras actividades. Y para eso, bueno, necesitamos el tema del desbloqueo, necesitamos administrar con soberanía todas nuestras riquezas, como como lo veníamos haciendo hasta que, bueno, se le ocurrió a Obama sacar el famoso decreto que sacó y que, bueno, inició en este país una serie de bloqueos, una serie de suspensiones que fueron llevando hasta llegar hoy al traste donde estamos hoy, que, bueno, efectivamente nos han robado las industrias petroleras, como Citgo, nos han robado dinero en efectivo, millones, hablan 114 mil millones de dólares, más o menos en todo lo que tenemos bloqueado en el mundo, más todo lo que perdemos a diario por el tema de contra las industrias y contra el sistema eléctrico nacional y contra, por supuesto, la salud, la educación y la alimentación de un pueblo. Wills, la justicia llega, así sea en una grúa, remolcando una camioneta, ¿no? Así es, así es. Hasta en eso son de verdad irresponsables, ¿no? De no asumir con gallardía, bueno, como debe ser, como nos enseñó Chávez el 4 de febrero, a salir a los medios, a asumir, yo asumo y pedir, bueno, mira, fracasamos, pero bueno, yo creo que ellos necesitan que esas redes, como tú dices, y esos selfies, todo eso vaya al exterior, donde están sus verdaderos amos, que son quienes invierten en ellos para darle sustentabilidad y sigan tratando de entorpecer la tranquilidad del pueblo. No es para que nos analicemos en el segundo corte, pero la dejo ahí en el próximo corte. La dejo allí para que la analicemos al final. Yo me pongo en el papel me cuesta, pero lo hago, me pongo en el papel del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo digo, pero por Dios, o sea, ¿cómo esta gente, si alguna virtud tiene la derecha venezolana, Wills, y lo dejamos para el final del programa, es haber engañado como lo han hecho el imperio norteamericano? Los tienen bajo engaño. El gobierno norteamericano que se precia de no dejarse engañar por nadie. Vamos a un corte, Wills, y al regreso hablemos un poco del trabajo que lleva la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, que sin duda alguna, tú lo mencionaste también, la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un escudo para el pueblo venezolano ante los ataques feroces, no tan solo del imperio, sino de la derecha venezolana aquí dentro de nuestra frontera. Wills Rangel por TVs, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos en minutos, no se aparten. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Wills Rangel. Wills, habíamos dejado como abreboca para este corte, para este segmento, el tema del escudo en que se ha convertido la Asamblea Nacional Constituyente para los trabajadores. Ahí tenemos diferentes expresiones, no tan solo la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, sino el Congreso Socialista de la Clase Obrera, diferentes expresiones donde los trabajadores organizados van buscando no tan solo sus propios beneficios, sino los beneficios de la patria. No en balde, el presidente Nicolás Maduro nos convocó al proceso constituyente un día de los trabajadores. ¿Qué comentarios nos puedes hacer? Sí, efectivamente, mira, para nosotros pues es trascendental histórico ese día que el presidente para la paz convoca esa Asamblea Nacional Constituyente y efectivamente hay comisiones, Comisión de los Trabajadores, en este caso la dirige el compatriota bolivariano, paisano, Francisco Torrealba. Amigos, saludos. Sí, por supuesto. Y hemos estado allí trabajando. Allí, sabes que nosotros tenemos en la fábrica, para garantizar la producción y la productividad, hemos hecho los consejos de trabajadores. Entonces allí se hizo una ley que va a permitir que estos compañeros pues tengan una protección de alguna manera ante el patrono para garantizar la producción y la productividad de cada uno de sus sectores productivos. Eso desde la Comisión de Trabajadores se creó esa ley para ese tema. Y bueno, estamos también debatiendo en el marco del Congreso Constituyente que convocó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
que ya cumplió una etapa donde nos aprobamos unas micromisiones en el sector petrolero, petroquímico y en el sector semillas, específicamente semillas del alba, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos estado los trabajadores laborando aguas abajo para implementar estas micromisiones en el sector petrolero, muy importante porque, bueno, tenemos allí propuestas en el tema de la recuperación de petróleo, de los barriles, el crudo liviano, tenemos propuestas en el tema de la nafta, tenemos unas propuestas en el tema de la refinería, específicamente para el Palito, tenemos propuestas allí. Hemos estado debatiendo trabajadores que de bastantes años de experiencia. Pues recuerda que la refinería El Palito, por ejemplo, es una refinería que tiene vieja data desde el punto de vista de los equipos, la estructura, y ahí es fundamental la experiencia y esa unidad con la juventud, bueno, porque van a ser quienes al final van a quedar operando esa refinería. Y bueno, estamos haciendo unas propuestas en el marco de este congreso que continúa. Estamos por todo el país debatiendo unos documentos que el presidente los vio, los conoció, y que es necesario que de verdad el pueblo los internice, el pueblo trabajador, en este caso el sector de los trabajadores. Y en eso la Asamblea Nacional Constituyente es importante desde el punto de vista de los sectores. Seguimos ahorita en el tema de la formación, el tema de construir el Estado obrero comunal campesino, que creemos nosotros que es fundamental para el tema de la guerra económica, ¿no? De verdad producir, y nosotros pues en el punto y círculo, los que trabajamos en las industrias, contribuir con el sector campesino, con el sector comunal, y de esta manera pues garantizar la alimentación para el pueblo, ¿no? En eso estamos dando los debates y vamos a continuar. Hay un cronograma que nosotros llamamos el Mayo Obrero, que empezó antes de mayo, empezó en abril, con el tema de la formación, el tema del derecho al trabajo y sobre todo el trabajo precario, que es un tema que está ahorita, va a la OIT, por cierto, en los 100 años de la OIT es un tema de debate, pues, cómo el trabajo de verdad pues está perdiendo consistencia vamos a decir, en sus beneficios ergonómicos. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que se precariza el trabajo, el hombre tiene que hacer 1, 2 o 3 trabajos, pero por supuesto flexibilizados los salarios, el trabajo digitalizado también. Es un debate que, bueno, venimos dando nosotros desde la Central Bolivariana, que creamos algo que llamamos nosotros el Centro de Pensamientos de la Clase Obrera. Allí se están dando debates cómo construir, cómo desde el sector de los trabajadores nosotros contribuimos con ese Estado socialista necesario que está plasmado en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, por ejemplo. Allí estamos dando ese debate. Es necesario la formación, todo algo importantísimo. Todos los sectores de la revolución tenemos una organización. Estamos organizados y bueno, sabemos hacia dónde vamos y bueno, en pleno desarrollo. Eso es lo que indudablemente la derecha en este país no permite, no puede permitirle a la revolución y pretende acabarla porque, bueno, la organización del pueblo es fundamental. Tú decías, la juventud, los trabajadores, la mujer, a nivel político el partido tiene toda su estructura organizada. Se encargan las VC, toda la organización del partido, pero también en los sectores. Los sectores, nosotros estamos organizados, cada uno en su sector, para poder lograr tener éxito pues, en la garantía de producir efectivamente cada uno de los sectores. En el tema de la defensa de la patria, también nosotros lo que llama defensa integral. O sea, además de defender la patria produciendo, generando riqueza, también tenemos que defenderla corresponsablemente en el tema de las milicias obreras. Es un tema que, bueno, nosotros, de esos 3 millones que el presidente convocó, nosotros creemos que por lo menos nosotros deberíamos aportar como sector trabajadores por lo menos 500.000. Entonces, bueno, en eso también andamos, dando el mensaje, haciendo el trabajo, porque no se trata de ser miliciano por ser miliciano, se trata de ser miliciano con conciencia, cuál es el objetivo,
qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que hacer en un momento determinado, que la patria lo requiera. Entonces, de eso se trata, pues. Por eso no queremos tener así como un ventetú de milicianos, no, nosotros queremos dar un debate de que cada uno de los hombres y mujeres que estemos en los trabajadores, nos convertamos en milicianos, nos hagamos milicianos, sea pues, con conocimiento de causa. Así es. Ahora, tú hablaste de la transformación de un modelo, ¿no? Los trabajadores, Wills, te hago esta pregunta. ¿Los trabajadores venezolanos están preparados para pasar de un modelo rentista a un modelo productivo? Bueno, mira, este bloqueo que nos han hecho salvaje, que ha liquidado el poder adquisitivo de nosotros los trabajadores y trabajadoras, y pero que aún así nos ha mantenido férreos en lucha, en batalla y en movilización, nos ha dado a entender lo importante que es cambiar el modelo. ¿Por qué? Bueno, porque un modelo donde uno hace un contrato colectivo sin sustento de producción, no ligado a la producción. Entonces, bueno, el Estado paternalista que te lo da porque tiene las posibilidades. Nosotros tenemos que generar esa riqueza para garantizar mayor suma de beneficios sociales, mayor suma de beneficios económicos para los trabajadores y las trabajadoras y para la familia. Cuando nosotros, por ejemplo, en el sector petrolero sabemos que al incrementar la producción vamos a incrementar la posibilidad objetiva de que las familias venezolanas tengan su vivienda, que las universidades nuestras tengan todo lo que deben tener y que nuestros trabajadores, nuestros profesores universitarios estén bien en sus beneficios sociales y salariales, porque estamos dando más producción. En ese sentido, ahí estaremos distribuyendo el tema de la riqueza petrolera, pero en el colectivo. Claro. Entonces, para nosotros como trabajadores, saber que hoy nuestra plusvalía no la expolian unos poquitos, sino que se distribuye en una sociedad, es el momento, es lo ideal, pues. Es lo que nosotros nos lleva a seguir luchando para garantizar la estabilidad de la revolución, porque bueno, esa constitución que está aprobada y que bueno, seguramente en algunos temas laborales también tengamos algunas propuestas constitucionales, nosotros vamos a garantizar el plan de trazabilidad, porque como te dije, la constitución nuestra es un programa. Entonces continuará allí nuestro programa de los trabajadores y las trabajadoras, al igual que estará allí, por supuesto, lo que tenemos que llevar a feliz término en el Plan de la Patria 2019-2025, que ahí están nuestras opiniones también plasmadas como sector trabajadores. Entonces, tal que de eso se trata. Cuando logremos internalizar esto y logremos, por supuesto, del desbloqueo y que tengamos la posibilidad de la administración 100% de nuestros recursos y nuestra generación de riqueza, nosotros los venezolanos y venezolanas y los trabajadores especialmente habremos dicho que nos hemos liberado de eso que tú decías, de la cuestión de la riqueza petrolera, pues, vivir de la renta petrolera, que realmente los trabajadores pues, no hemos vivido la renta, quien ha vivido la renta petrolera más que todo ha sido Fedecámara, ¿no? Quienes administraron en la Cuarta República desde ese cenáculo las riquezas del país. Entonces los trabajadores siempre hemos estado en lucha, en batalla, pero antes inclusive dirigidos por pseudo dirigentes sindicales que venían siendo monitoreados o direccionados por el mismo Fedecámara, Claro, para controlar las luchas de los trabajadores. Entonces es en la revolución donde nosotros los propios trabajadores asumimos la dirección o la vocería en este caso de las luchas nuestras. Pero las luchas nuestras están plasmadas en la Constitución, están en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, tenemos un presidente obrero. Eso nos garantiza a nosotros que la lucha hoy es política. Nos permite que hoy la lucha es política para poderle dar viabilidad y sustentabilidad a la Constitución, a la ley y la permanencia del presidente de la República en Miraflores. Ahora, Wills, brevemente porque debo ir al corte. ¿Cómo evalúas tú esa postura abierta del presidente Nicolás Maduro, que es un obrero, que es un trabajador, que sabe lo que es estar ahí, ganarse un 15 y un último, vivir de un salario? Siempre ha tomado muy en cuenta la opinión del sector de los trabajadores. Pero no tan solo ese sector, sería mezquino con el presidente no reconocer esa apertura que ha tenido
al diálogo, a que todos los venezolanos que amamos esta patria opinemos. Las jornadas de diálogo, rectificación y propuestas concretas que vimos en los pasados fines de semana, donde el pueblo llano, como tú lo dices, pudo opinar, pudo decir, mire, yo creo que esto hay que mejorarlo, esto hay que profundizarlo, esto hay que perfeccionarlo, esto hay que eliminarlo, esto hay que crearlo. ¿Cómo evaluar ese llamado constante del presidente Nicolás Maduro a que todo el mundo participe? Bueno, mira, la evaluación es simple, es socialismo. Es el presidente interpretando a Chávez, es el presidente interpretando la Constitución, dándole participación al pueblo, que lo ayuden. O sea, él nos pide a nosotros ayuda porque es de quien él depende. Si él fuera un burgués o él fuera un capitalista, seguramente llamaría al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Imperio, y a ellos le pedía ayuda. Hoy le pide al pueblo. Claro. Le pide como pueblo porque él cree en el pueblo y Chávez siempre lo dijo, cada vez que tengamos situaciones difíciles, vamos a convocar al pueblo. El pueblo es sabio y paciente. Eso Ali primero lo dijo, ¿no? Pero más que eso lo hemos demostrado. El pueblo lo ha demostrado y aquí vamos a seguir. Nosotros vamos a lograr el objetivo porque es algo que va en función y bienestar de la sociedad, de toda una sociedad. Yo te decía ahora que seguramente alguien que no cree en la revolución, pero cuando nosotros demostremos que él también es parte de una sociedad, de toda una sociedad, él tendrá por lo menos que pensar dónde se ve mejor ubicado en la revolución, que es incluyente, que toma en cuenta a todos y a todas, o en un sistema excluyente donde solamente una pequeña población controle toda la riqueza, toda la sociedad y pretenda manipular al resto de un país. Así es. Wills, última pausa. Y al regreso quiero hablemos. Tú hablaste del bloqueo del imperio norteamericano hacia Venezuela. La derecha venezolana sigue utilizando como argumento, que yo creo que ya ni ellos mismos se lo creen, el tema de que las sanciones unilaterales del gobierno americano y de los países satélites al imperio norteamericano han sido contra funcionarios venezolanos. Que esas sanciones no se traducen en malestar para el pueblo venezolano. Yo quisiera que me dieras tu opinión al respecto y cómo el bloqueo imperial norteamericano ha afectado a la industria petrolera. Will Rangel por TV, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Al regreso del corte estaremos leyendo sus mensajes. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Wills Rangel, constituyente por el sector trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Wills, hablamos, para terminar el segmento anterior, del bloqueo del imperio norteamericano y de las sanciones unilaterales, que vale la pena también recordarle a la gente que atentan contra el marco jurídico internacional, contra el derecho internacional público. Esas sanciones unilaterales están proscritas del sistema del derecho internacional público. Sin embargo, el gobierno norteamericano las usa con frecuencia ante la mirada cómplice de algunos organismos internacionales que no se atreven a ponerle el cascabel al gato y decirle al gobierno norteamericano, epa, un momento, usted se está poniendo al margen del sistema internacional. Pero la derecha ha argumentado, Wills, que esas sanciones son contra funcionarios venezolanos y que en ninguna medida te afectan a ti, me afectan a mí, afectan a usted que nos está viendo en este momento en su casa, en su lugar de trabajo, a esta hora, que usted no se ve afectado por esas sanciones del imperio norteamericano. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, mira, efectivamente, allá quien tenga cuentas de los Estados Unidos, hasta ahora todos los que supuestamente han denunciado, que han bloqueado, es totalmente falso, ¿no? Simplemente es el tema de la estrategia del imperio para efectivamente bloquearle al pueblo todos sus, en este caso Venezuela, sus instituciones como el Citgo, sus dineros que tienen en el exterior, porque bueno, confiábamos en que los Estados Unidos era un cliente
un cliente confiable. La Unión Europea se ha aliado, se ha plegado al imperio también. Y bueno, al igual que los 11 países estos que sin poder hacer nada, no lograr en la OEA el consenso, bueno, se sacaron un grupo llamado de Lima para, bueno, esos 11 países, pues, ir contra Venezuela. Algo que nunca habíamos visto en la historia. Presidentes allá en la frontera nos han bloqueado medicamentos, los recursos para comprar, para importar nuestras comidas, pero también para importar los productos que necesitamos para sembrar. También nos han bloqueado, bueno, Nobanco nos bloqueó 1.700.000 euros que se requerían, bueno, para comprar aditivos, productos para los procesos de refinación que llevamos nosotros. En fin, es bloqueo total de, bueno, te decía, 114.000 millones de dólares, entre dólares y euros, que tenemos bloqueados en el exterior, producto de una instrucción del imperio yanqui contra el país, no contra personas, como ellos lo dicen. Ese es el pretexto, pero realmente lo que están queriendo es afectar a un pueblo para que a través bueno, y envían, como te decía anteriormente, a sus caballos de Troya a los medios, tanto escritos, televisivos, las redes, bueno, decir pues que, mira, que las clínicas solicitan a los trabajadores que nos paremos, que hagamos conflictos, cuando nosotros sabemos que no hay razones ni motivos para que esas acciones que hoy vemos nosotros en Argentina, nuestros compañeros argentinos, en las calles, contra un gobierno de Macri que es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros sabemos y no ocultamos que tenemos situaciones muy difíciles en el sector de los trabajadores. Quienes vivimos de un salario, lo sabemos, pero de eso también lo sabe el presidente. Pero también sabemos como pueblo que todo es producto de ese bloqueo, porque nosotros tenemos los recursos, tenemos las leyes y tenemos la soberanía suficiente para darle mejor calidad de vida a los trabajadores y las trabajadoras, a nuestras familias. ¿Está clara la clase obrera de eso? Mira, estamos tan claros que nos han convocado todas las veces que le ha dado su gana a convocarnos para que los acompañemos, y nosotros estamos claros que más nunca en este país los trabajadores ahora nos prestaremos, los verdaderos trabajadores, porque como te digo, todavía quedan por ahí las viudas del sindicalismo que se prestaba a Fedecámara, que fueron los mismos que en el 2002 fueron convocados por los patronos y fueron a un paro contra la industria, que le causó bueno, la cantidad de dinero, los millones y millones de dólares en pérdida, contra un paro fanaticida contra el mismo pueblo. Ese tipo de dirigentes o voceros hoy no lo existen. No tendrá la derecha posibilidad alguna de tener trabajadores o voceros de los trabajadores que nos prestemos a un paro, porque bueno, no creemos en falsas promesas, creemos en lo concreto, que es lo que está en la Constitución, que es lo que ha ocurrido durante 20 años de revolución, y que bueno, simplemente estos 3, 4 años, 5 años, producto de este bloqueo salvaje y producto de todas estas medidas contra la patria, bueno, se nos ha distorsionado el tema del poder adquisitivo. Sin embargo, el presidente ha hecho todas las vías posibles para recuperar eso, creando los 15 motores, creando la agenda económica bolivariana, las medidas de agosto del 2017, donde restituyó el poder adquisitivo de los trabajadores, hizo un incremento de 3.700%, pero bueno, vino la contrapartida de una vez, claro. Eso duró 3 semanas, porque bueno, es el plan. Todo lo que el presidente ha lanzado, bueno, ha venido un plan de destrucción de eso, justamente para tratar de esa manera lograr que algunos trabajadores o trabajadoras salgamos a la calle contra la revolución, pero nosotros sabemos realmente que vamos a salir, si algún día hay que salir, sabemos contra quién vamos a salir, porque tenemos claro quiénes son los que nos causan la inflación, quiénes son los que nos hacen la hiperinflación en el sector agroindustrial. Porque yo te puedo decir algo, la electricidad, el combustible, el agua, la vivienda, todo lo que el gobierno administra tiene hiperinflación. Nada tiene hiperinflación. Claro. La hiperinflación está en la alimentación,
en la salud, que es donde el Estado no tiene control absoluto de esto. Por eso es que debemos ir hacia esa, construir eso que te decía en los segmentos anteriores, que es la necesidad de verdad controlar la producción. Y para eso, bueno, hemos creado los consejos de trabajadores que tienen una responsabilidad extraordinaria, lo cual no colida en ningún momento con la responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes sindicales en los diferentes sectores. Así es. Wills, debo leer algunos comentarios de la audiencia a través de la etiqueta Wills Rangel Portevez. Nos dice en primer lugar el usuario @yura0315. ¿Es cierto que en los estados fronterizos se cobra la gasolina con moneda extranjera? Mira, nosotros afortunadamente hemos hecho ensayos de colocar el litro de gasolina a precio internacional en la frontera, pero bueno, eso se ha quedado en ensayos. El Estado, nosotros, si se cobra, es el contrabando, son los mismos que se prestan pues para distorsionar la economía, para robarse el combustible nuestro, y que bueno, eso es una situación que el Estado venezolano pues está haciendo una estrategia para controlar eso en la frontera. Ok. Nos dice @jabu41, ¿cómo ha afectado la guerra económica a la industria petrolera? Absolutamente. Mira, nosotros hemos sido, bueno, tú sabes que la industria petrolera históricamente, bueno, ha sido importadora, por supuesto, de equipos, sobre todo equipos, tecnológicamente, dependemos comprarlo en el exterior y bueno, el bloqueo ha sido salvaje, eso ha tenido que crear pues que nosotros los trabajadores, las trabajadoras con nuestra inventiva logremos pues hacer algunas cosas dentro del país, pero bueno, creo que eso es muy bueno, ¿no? Decía el compañero ministro Manuel Quevedo en estos días, decía que desde la OPEP le había hecho un comentario de que PDVSA tiene ciertamente está bloqueada y van a seguir contra PDVSA, pero que bueno, tienen conocimiento en la OPEP que habemos trabajadores y trabajadoras con muchísima experiencia. Y bueno, de verdad que ese comentario nos debe llamar a la reflexión, y yo a través de este programa quiero decirle a todos los trabajadores y las trabajadoras que vamos a reflexionar en ese tema, porque de verdad hay bastante experiencia todavía dentro de la industria petrolera y nosotros ante este bloqueo debemos emerger pues con toda nuestra voluntad y con toda nuestra experticia para lograr que la industria pues salga a flote y que por supuesto nuestras refinerías tengan la producción tengamos la posibilidad de tener los productos necesarios para el comercio interior y bueno, podamos volver a exportar algunos productos a los países amigos. Ya no será el imperio, porque bueno, el imperio nos tiene bloqueado todo, nos robó Citgo, y que bueno, son 5.000 estaciones de servicio que tenemos allí nuestras, y tenemos todo un dineral allí, más de 11.700 millones de dólares que cuesta esta empresa y que pretenden darle un valor nominal que a ellos les da su gana, y que bueno, creo que es el momento de que todos los trabajadores pongamos nuestra mayor voluntad para levantar la industria petrolera. Así es, rápidamente, porque el tiempo premia, Wills, @Luis Sanoja. Cerramos nuestra frontera para que no se llevaran la gasolina a Colombia y ahora se la llevan por la trocha. ¿Cuál es la explicación? Bueno, hermano, las trochas han sido un flagelo de la frontera que tenemos nosotros con Colombia, con Brasil. Desafortunadamente somos un país que tiene una frontera muy inmensa, ¿no? Ahí están las Fuerzas Armadas Bolivarianas, patriotas, dando la batalla, bueno, porque justamente la necesidad de tener suficiente combustible en el país, colocar el precio necesario, eso va a ayudar pues a que no se vaya por la frontera tanto combustible cuando tengamos un nivel de costo muy parecido al que tienen en el exterior los demás países tienen en el combustible. Con el permiso de la venia de nuestro equipo de producción, una última pregunta, Wills, @Diego Morón Piso 1. ¿Cuál es la explicación para que un país petrolero existan largas colas en las bombas de gasolina? Bueno, en este momento, si me preguntas hoy, la situación es justamente parte del bloqueo, pero te tengo que decir con responsabilidad que Petróleos de Venezuela está haciendo todas las acciones necesarias
y en los próximos días tendremos regularización de esta situación. A pesar del bloqueo, se está haciendo un extraordinario esfuerzo, la Dirección de Comercio y Suministro y, por supuesto, el tema del cabotaje, el tema del transporte, y hago el llamado a los venezolanos y venezolanas que trabajan en el transporte, tanto el cabotaje como el transporte terrestre. Máximo patriotismo, máxima convicción para ayudar. No es el momento de titubear, es el momento de los patriotas, es el momento de los que realmente creemos en la patria y que estamos conscientes de la responsabilidad como petroleros y petroleras que nos corresponde hoy, el momento histórico que estamos viviendo hoy, donde requieren de toda nuestra sapiencia, de toda nuestra responsabilidad, de toda nuestra fuerza para mantener a un país, y tengan confianza a los venezolanos y las venezolanas, sobre todo en el centro, Caracas, que vamos a resolver. PDVSA está haciendo todo el esfuerzo por encima de ese bloqueo salvaje. Vamos a estabilizar el tema del combustible y bueno, vamos a tener más temprano que tarde nuestras refinerías arriba con la producción necesaria de barriles, la refinación necesaria para el consumo de litros de combustible en el país. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido con la etiqueta Wills Rangel por TV a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter, Desenlaces TVS en Instagram. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano del constituyente por el sector trabajadores, Wills Rangel. Gracias por estar pendiente siempre de Desenlace. Se nos quedó corto el programa para la cantidad de preguntas, Wills. Te agradezco tu presencia Gracias. aquí y de una vez te invitamos para un próximo Desenlace. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.